Hola a todos, hola Josefina y te veo. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Bueno, vamos a dar comienzo a... Bueno, ustedes saben que estas clases venían desde, Desde ¿cómo febrero. se llama? Desde Encuentro Millonario y ahora hemos agregado un par de clases para compartirlos con todos, para que vean las clases que damos junto a todo el equipo de Más Inversiones. Dicen que no se escucha nada, pero Se escucha perfecto. Yo se creo que la escucha gente está perfecto, ¿no? Bueno, escuchando. hay, Yo escucho bien, ¿eh? Yo escucho Yo perfecto. también. todos escuchan bien. Se Yo escucha te bien. escucho bien, sí. Muchas Tal vez gracias. tenga que activar Gracias. Me el escuchan, pero micrófono. yo escucho bien. Muy bien, perfecto. La intención de hoy es hablar un poco del rol del Estado, algo que hemos tratado de conversar permanentemente en Más Inversiones, algo que sabemos que el rol del Estado es un rol que ha crecido mucho en Argentina y ha perjudicado mucho la actividad privada y al perjudicar la actividad privada también ha perjudicado mucho el crecimiento económico de largo plazo. Argentina se ha estancado en un sendero de crecimiento económico. Argentina desde el año 1975 a hoy, ¿no? Si uno pone en 1975 a hoy, solamente creció un 5%. Es muy poco. Si uno la compara con, ahí la veo a Mirta, ¿cómo andas, Mirta? Si uno compara este tipo de crecimiento con otros países de la región, dice, che, ¿qué pasó en Argentina? Y claramente que hubo un problema y el problema fue el rol protagónico que tomó el Estado. El Estado tomó un rol cada vez más protagónico y también a su vez un rol en el que entorpece la relación entre los privados. Como ustedes saben, el sector público se financia con el sector privado o con el sector externo. Esto ya lo he visto, lo he mostrado, yo siempre vuelvo a repetir porque el público se renueva, dijo Mirta, ¿no? Y tenemos que el PBI, ¿no? Es igual al gasto público menos los impuestos por T de taxis, ¿no? Más el consumo, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Y cuando uno habla de esto, dice, che, este es el sector externo y este es el sector privado. Esta participación del Estado, ¿no? Esto creció mucho en Argentina a niveles tales que había una premisa que siempre se hablaba, que era el 50-50. ¿Alguien alguna vez escuchó del 50-50 en Argentina? Imagino que sí. Siempre. ¿No? 50% para el sector trabajador y 50% para el capital. ¿Y quién regulaba eso? Lo regulaba un ente, un árbitro que se llamaba Estado. Ante esta aparición del Estado y ante esta situación, lo que hemos visto es que el Estado quiere lograr esto, que significa la igualdad, ¿no? Y en esta igualdad lo que terminó provocando el Estado es mayor desigualdad y esa mayor desigualdad ha generado problemas. Una, en el crecimiento económico. Argentina tenía una tendencia de crecimiento. Si uno se pone a mirar, hacemos acá el gráfico a manopla, como decimos en la jerga financiera, tenía una tendencia de crecimiento. Esto ya lo hemos visto con los chicos de Encuentra Millonario. Vamos a seguir viendo el viernes, Flavia, ¿no? O el jueves, no recuerdo cuándo tenemos con Encuentra Millonario. Tenemos el viernes. El viernes. Los de Encuentra Millonario, recuerden que el viernes tenemos clases, seguimos nosotros solitos. Hemos agregado a más compañeros de otros servicios para que conozcan algunos temas, pero nosotros seguimos con nuestra... Sí, en realidad es un webinar, no es clase, pero... Claro, es clase, bueno. Esta era la tendencia de crecimiento de la Argentina. Les hasta pido, los 70. perdón, Mariano, ¿les puedo pedir por favor si pueden
apagar sus micrófonos por un rato para que no haya interferencia? Por Gracias. favor, gracias. Esta tendencia de crecimiento que teníamos hacia los años 70 se vislumbra aquí en el sendero de crecimiento. Argentina, con ese sendero, se movía así, así y así, pero siempre sobre esa tendencia. Hacia los 80 la tendencia empezó a declinar. Mayores controles de cambios, mayores controles para mejorar la inflación y otras cosas más que han provocado, y a mí, yo siempre doy mi dato político, ¿no? Creo que la política no está ajena a la economía en Argentina, y creo que es algo muy interesante. Hola a todos los que están saludando, si quieren pongan de dónde son. Me acuerdo que creo que me faltaba comentarles algo del tema de tarjeta naranja, que hoy lo voy a comentar. Sí, tarjeta naranja. Exactamente. Durante los 80, este sendero de crecimiento se estancó. Yo soy de familia radical, todos mi abuela, mis abuelos, todos radicales. Pero yo aprendí a diferenciar y a entender que la política le hace mucho mal a la economía. Y no importa si sos radical, si sos peronista, si sos del PRO, si sos de Juntos por el Cambio, si sos del Frente de Todos, o sea, de donde sea. La política siempre le pone un palo en la rueda a la economía. Y en los 80, mucho control, mucho desarrollismo, porque Argentina quiso crecer con un desarrollismo raro. Ahí nos van diciendo que hay gente de Córdoba, de Pilar. Y ese desarrollismo raro hizo que Argentina no crezca. Después vino uno que se llamó Carlos Menem, mejoró el sendero de crecimiento, y después vinieron otras personas y empezaron los senderos de crecimientos bajos. Y después Argentina hoy se encuentra en un sendero prácticamente Santa Fe. Yo creo que con Susana he hablado alguna vez, me parece. Muy bien, desarrollista de Frigerio y Frondizi. Lo que pasa con el desarrollismo es que el desarrollismo mal aplicado es peor que el liberalismo. ¿Por qué? Porque vos querés desarrollar industrias, querés desarrollar los metales básicos, o querés desarrollar, mirá, Perito Moreno, Santa Cruz, qué grande. Un saludo a todos, a la gente de Santa Cruz. Allá por cerca de los antiguos, ¿no? Perito Moreno. Y Las Heras. El problema es que el desarrollo económico tiene que ir acompañado con medidas de liberalización y que prometan al sector productivo, al sector privado, aumentar acá, lo que yo siempre digo, esto, la inversión. Vieron que algunos dicen, bueno, tenemos el caso de China, que es comunista y está creciendo. Y yo escucho a la gente cuando hablo de esto y digo, pero ¿qué concepto más erróneo? China es comunista en lo político, pero totalmente capitalista desde lo económico. ¿Por qué? Porque China lo que ha logrado, después de Mao y de los años 70, es una liberalización de la economía hacia la inversión extranjera. Ellos aprendieron de los extranjeros, principalmente de los americanos, en parte también de los japoneses, y aprendieron, y ellos cuando iba una empresa de afuera a instaurar sus sistemas de producción, los chinos ponían una agencia estatal para controlarlos, no en lo que ganaban, sino para controlar los procesos de producción y aprender de ellos. Los chinos no descubrieron la pólvora en este sentido, se copiaron de los tigres asiáticos.
¿Quiénes son los tigres asiáticos? Corea del Sur, Japón, Taiwán, que es China también. O sea, el problema que hay entre Taiwán y China es que China, la República Popular de China, le reclama a la República de China, o sea, un país más democrático es Taiwán, su pertenencia, ¿no? Después tenemos a Hong Kong, tenemos a Singapur, tenemos a Indonesia, a Tailandia, como países que han logrado, en menor medida también, Singapur se dedicó a otra cosa, se dedicó a lo que es la liberalización de la economía y también a las finanzas. Singapur se dedica a las finanzas del sudeste asiático, pero sobre todo también en un punto estratégico donde hay un mercado de 1.000 millones de personas y está en el medio, ¿no? Y se genera como una ciudad-estado. En los 70, después vienen los 80, como decíamos acá, los 90, los 2000, y si voy hacia los años 2010, del 2010 a hoy, Argentina está decreciendo. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque la población crece, pero la torta se achica. Por eso hay cada vez más pobres. Esto es un juego de suma cero. Argentina se encuentra en ese rol del Estado, en un rol cada vez menor. Cada vez, o sea, menor para el sector privado. Cada vez que tenemos estos problemas de repartición de la riqueza, Argentina se está encontrando en que el sector privado, sí, ahora te las voy a pasar, Luis, el sector privado cada vez tiene menos participación, cada vez más impuestos, y eso hace que se genere un efecto que nosotros llamamos en economía crowding out. ¿Qué es crowding out? Efecto expulsión. Lo que el Estado gasta, y esto lo puede hablar Josefina, que estuvo conmigo, que la veo acá de cerca. Cuando el Estado gasta además, cuando este aumenta, estos lo tienen que financiar. Yo siempre digo algo. Se lo critica a Macri por sus 4 años, y es cierto, hizo algunas cosas muy mal. Una fue el aumento de la deuda externa, pero a un 4% anual de tasa contra un 17% anual de tasa que tenían los demás. Y además encontraron nuevos mercados, y un mercado que encontraron fue el aumento de las exportaciones, el aumento del superávit de cuenta corriente. Que hoy también hay superávit de cuenta corriente en Argentina, pero con un PBI 10% más chico. Con importaciones menos pedidas, con escasez de dólares. Es fácil llegar a un superávit de cuenta corriente. Estas siglas es PBI, es Producto Bruto Interno, gasto público, la T viene de taxis, de impuestos, y tenemos consumo por este lado, inversión, exportaciones con la X y con la M, importaciones. Gente de Uruguay, qué grande, Héctor. El crowding out lo que hace es un efecto expulsión. ¿Qué dice el crowding out? Que la economía es un juego de suma cero. ¿Cómo es un juego de suma cero? Un juego de suma cero es que si uno gasta de más, el otro tiene que gastar de menos. O sea, si este está aumentando, si la participación del gasto público es mayor, necesariamente estos deben gastar menos. ¿Y cómo se hace esto? Y obviamente, este me tiene que financiar también. Si este no me financia, significa que el sector privado financia las exportaciones y financia el sector público. Cuando ocurre esto, entramos en una crisis de balanza de pagos, es decir, de falta de dólares, que es lo que tenemos hoy,
y una crisis fiscal, ¿no? De donde el Estado ha gastado de más. El rol del Estado en Argentina y a nivel global hoy está aumentando por una necesidad de mantenerse de pie las economías. A ver, las economías hoy, y esto es algo que está pasando mucho en Estados Unidos, por ejemplo, las economías hoy necesitan del rol del Estado. Milton Friedman y, ¿cómo se llama? Adam Smith, hablaban de algo que es muy importante. Y ellos decían que el Estado tiene que estar para tres cosas. La primera, para asegurar justicia. La segunda, para la defensa. Y la tercera, para obras estratégicas. El resto, cuando el Estado se mete, es menos productivo. Porque el Estado, ¿qué es? ¿Alguien me puede dar la definición del Estado? Alguien que, si quieren, prenden su micrófono, 3, 4, escucho, levanten la mano, y si quieren alguien dar su concepto de Estado, somos todos nosotros, dice Norberto. No, ahora vamos a ir, me gusta lo que dice Norberto, ahora vamos a tratar de ir comentando, pero bueno, el Estado en sí no somos nosotros. Nosotros financiamos. Claro, nosotros financiamos al Estado, ¿no, Josefina? Nosotros lo financiamos. Nosotros somos nosotros. Nosotros somos el hogar. El Estado es la nación jurídicamente organizada. Bien, es un buen un término jurídico. Comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Bien, me gustan estas respuestas. En algunos es incompleto, ¿no? Y ¿en dónde está incompleto esto? Está incompleto en que el Estado es un ente que regula la economía para el sector privado. Es un árbitro. El Estado en economía es un árbitro. El Estado es la participación de personas organizadas, ¿no? Totalmente. Socios sureros, dice Simón. Que lo que tiene el Estado es la posibilidad de arbitrar dentro de la economía y demostrarnos cuánto puede generar en perjuicio hacia nosotros y beneficio. ¿Cuándo genera beneficio el Estado hacia nosotros? Cuando nos da libertad. Yo me instituyo bajo un Estado, yo estoy en un Estado que me permite ser libre. La libertad es importantísima. El Estado me tiene que garantizar a mí libertad. Por eso a ninguno de nosotros se nos ocurre irnos a vivir a Venezuela. Porque hay menos libertades. O al Congo. Yo quiero ir a un Estado donde yo pueda estar libre, donde yo pueda hacer mi actividad con la mayor libertad posible. Cuando me pone un impuesto el Estado, me está sacando libertad. ¿Cómo? Me van a decir, ¿cómo es esto? Bueno, cuando la persona cobra un sueldo y el Estado te saca un 17% para tu jubilación, te está sacando la libertad de elegir a vos tu jubilación. Cuando el Estado se presenta ante nosotros y nos saca el impuesto a las ganancias, a las empresas, nos saca la libertad de agarrar y decir, bueno, yo quiero hacer esto. Uno puede decir, bueno, este se cree mi ley. No, pero no es esto. No es una cuestión libertaria. Nosotros lo que queremos es un Estado que nos garantice libertad, justicia y no violencia. Entonces el Estado, cuando empieza a ocuparse de muchas cosas, se empieza a ocupar de la educación, se empieza a ocupar de la salud, se empieza a ocupar de cuestiones estratégicas, por ejemplo, de las aerolíneas argentinas, no tendría por qué ocuparse el Estado. ¿Por qué? Porque hay gente que financia el tipo que vive en el Chaco,
en una zona, en una comunidad muy pobre, hablo del Chaco o Formosa, porque justo estuvimos viendo una cuestión de la comunidad Cuom, o vive acá, en el Gran Buenos Aires, en una zona, en un barrio de emergencia, y va a comprar su paquete de arroz. Cuando compra su paquete de arroz a 100 pesos, si quieren, hay 21 pesos que son de IVA. Y ese 21 pesos que vos le sacás a esa persona va a financiar el Estado. Como también Mariano, las vacunas las trajo Aerolíneas Argentinas. Sí, perfecto que las haya traído, pero el costo de mantener una aerolínea, de mantener, por ejemplo, ¿por qué las petroleras tienen que ser estatales? ¿Por qué empresas de alimentos tienen que ser estatales? Venezuela viró hacia ese lado y casi destruye a una de las empresas más importantes de alimentación que tenía, que era Polar. No la destruyó porque no logró quedarse con Polar. Nosotros lo que debemos entender es que la participación del Estado tiene que estar limitada a esos tres principios. Si uno mira una corriente de la economía y una corriente, o sea, esto es una idea, y lo ve que estados lo aplican, y esos estados hoy son economías poderosas, son economías que han crecido, y un ejemplo muy importante es Estados Unidos. La salud y la educación son privadas. Y el Estado te garantiza seguridad, justicia y defensa. Pero ¿qué pasa? Cuando el Estado se empieza a ocupar de cosas donde no es productivo, donde no busca ganancia, porque el Estado lo que busca es igualar, ¿no? Como árbitro, pero lamentablemente a veces iguala para abajo. Y ahí empieza a entrar una cuestión que es muy importante tener en cuenta, que es la participación estatal en sectores no estratégicos. Aerolíneas Argentinas no es un sector estratégico. La telefonía, y lo podemos ver en los 80, antes existía Entel. Que me diga alguien quién consiguió un teléfono al día siguiente cuando estaba Entel. Cuando viene la revolución tecnológica y se privatizan algunas empresas de telefonía, lo que se logra es mejorar la capacidad productiva, y en ese mejoramiento de la capacidad productiva, lo que se entiende y lo que se logra es afianzar al sector privado como un ente que busca maximizar ganancias. Y vos, cuando buscas maximizar ganancias, ¿qué buscas? Mejorar el precio. Mejorar, claro. Bueno, vamos a seguir. Acá tenemos la participación del Estado, y en la participación del Estado lo que tenemos es un ejemplo, les quería contar, antes de entrar al ejemplo de tarjeta naranja que me quedó del martes pasado, que es el ejemplo de Estados Unidos en los problemas entre empresas. Cuando las empresas tienen algún tipo de disputa, la justicia es privada. Cuando hay una disputa entre dos empresas, los juzgados de primeras instancias son privados. ¿Me explico? Sí. Y cuando uno es privado, tiene incentivos a que el mejoramiento de la economía pueda tener, porque ¿qué busca ese juzgado privado? Esa justicia privada. Maximizar la utilidad. Y como la justicia debe maximizar la utilidad, maximiza la riqueza. Argentina ha entrado en un devenir
en un ir y devenir de situación en la cual se encuentra un Estado que cada vez entra a regular más los precios, por ejemplo. ¿Alguna vez el Estado fue eficiente en la regulación de precios? No. Cuando el Estado empezó a regular los precios, a fines de los 80 terminamos en una hiperinflación. Sí. Y ahora volvemos a tener control de precios y empezamos a notar que, por ejemplo, ya la tasa de inflación de marzo se estima en mayor al 4%. Hay una espiralización de la inflación. Cuando el gobierno se mete en el mercado de cambios, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Sube. Sube, sí. Sube. Cuando el Estado se mete a regular un bien, sube. Perdón, te hago una pregunta, y eso tiene directa relación con mejorar el precio. A mí me quedó enganchado. El Estado o sea, no mejora precios. No. No es su objetivo mejorar el precio. No, porque el precio es... Mira, esto lo decía... Este gobierno, digo, esto, no, pero ahora. sí, el precio, cuando vos compras algo, si yo, a ver, no sé, a ver qué tengo acá, si tengo algo, no tengo nada para mostrarles, pero No importa lo que sea. supongamos un paquete de arroz, los auriculares. Sí. Yo voy a comprar los auriculares y la persona que me lo vende me está transmitiendo un precio. Me dice, sale, supongamos, 100 pesos. Atrás de esos 100 pesos hay un montón de información, que son beneficio del comercio, beneficio del intermediario, beneficio del productor, el que lo hizo. ¿Cuántas personas se usaron para hacer esto? ¿Cuántas máquinas se usaron? ¿Y cuántos... ¿Cuántas cadenas de distribución se usaron? ¿En cuántas cadenas se tuvo que meter el Estado? El sector que sea, en este caso es privado, para poder transmitir una información, que es el precio. El precio es la información final de un bien. ¿Me explico? El precio es la información final de un bien. Y cuando el sector público ataca al sector privado y se mete dentro de la disputa de un bien, genera distorsiones de la información. Ese bien, cuando se le informa a ese bien, vemos que el bien, che, ¿cuánto sale? 1000 pesos. Me distorsionan el precio. Si salía 100. Por eso yo veo hoy que un auto en los años 2000 salía 5.000 pesos y hoy un auto te sale 500.000 pesos. ¿No? La información que a mí me llega a través del precio es la información de un montón de cuestiones que se realizan atrás, pero que a su vez hay cosas que están bien hechas y cosas que están mal hechas. Muy bien. Una vez se entendió el rol del Estado tiene que estar en 3 aspectos: en la justicia, en la defensa y en cuestiones estratégicas. Por ejemplo, un gasoducto, que ni tampoco, o una autopista, o un puente. Porque si la sociedad misma lo necesita, construimos un puente. ¿Me explico? El ser humano, en su necesidad de maximizar su utilidad, siempre va a construir lo que sea necesario para algo que necesita verdaderamente. Y cuando está atomizado, porque el sector privado, ¿qué característica tiene en la economía? Que está atomizado. Somos pocos, pero muchos. Somos chiquitos, pero muchos, perdón. El Estado es uno solo. Y cuando es uno solo, genera las relaciones, ¿no? Cuando somos muchos y buscamos en competencia perfecta, cuando nosotros competimos perfectamente, porque haya información que se transmite de manera idónea, yo tengo la misma información que tiene Josefina, que tiene Amelia, que tiene José, que tiene Marta,
que tiene Pedro, todos tenemos la misma información a la hora de competir. Y cuando competimos en ese sentido, lo que vamos a encontrar es que en esa competencia vamos a tratar de demostrar el mejor precio posible para el demandante y el mejor precio posible para el oferente. Por eso los mercados financieros son aspectos súper importantes y aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de mirar algo. Por eso los mercados generan dinero. Porque son mercados de competencia perfecta. Aunque a veces hay, obvio, hay grandes fondos de inversión, hay grandes, ¿cómo se llaman? Hay, no me sale la palabra, pero hay personas o entes jurídicos que juegan en ese sentido y a veces los precios lo pueden tirar hacia abajo o hacia arriba, según la conveniencia del momento, pero a la larga el precio, Amazon, por ejemplo, ¿por qué subió más de 2000 veces su precio? Apple, ¿por qué? Microsoft, ¿por qué? Porque nos generaron un beneficio a nosotros primero. ¿A través de qué? De la libre relación, servicio. de lo ser muy bien, Josefina, a través de la libre relación, a través de las transacciones que podemos realizar con estas empresas. Por ejemplo, a Microsoft le compro una computadora, le compro un sistema, me permite generar mejor. Antes tenía que estar con un papel escribiendo, a ver cuánto me entraba, cuánto me salía. Ahora puedo comunicarme con ustedes a través de una computadora y a través del desarrollo de software. Hoy con un teléfono podemos filmar, podemos hacer una videoconferencia, y ese mejoramiento de la economía, obvio, es de largo plazo. Pero cuando vos dejás jugar al sector privado, entre ellos, tenemos la posibilidad, un saludo a Luis, a Norberto, podemos transaccionar de manera óptima y sin ningún tipo de entorpecimiento en la transmisión de la información. ¿Se imaginan al Estado argentino creando, no sé, una computadora? Imposible. O el Estado o cualquier Estado de cualquier parte del mundo. Imposible. El sector privado, por ejemplo, las criptomonedas, algo que hablamos mucho, de que el Bitcoin, de Ethereum. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero comentar que cuando el sector privado logra encontrar la forma de generar dinero, ojo, yo siempre digo, ojo, que no sea que el sector privado ahora le gane al sector público en la generación de dinero y quiera entorpecer eso el sector público. Las criptomonedas han venido a solucionarnos muchos problemas de transaccionabilidad. Yo ahora puedo transaccionar con alguien en cualquier parte del mundo con una criptomoneda. La facilidad de transacción me permite a mí mejorar el flujo de información y el flujo económico. Cuando yo logro mejorar el flujo económico, ¿qué logro? Y logro claramente la facilidad de comunicación entre docentes. Uno que quiere comprar y otro que quiere sin los bancos de intermediarios. Vender, ¿no? Claro. Bueno, vamos al ejemplo buenísimo que me faltaba de la semana pasada, que es el ejemplo de tarjeta naranja. Y el dinero como un ente muy importante. El dinero, ustedes, este ejemplo lo he mostrado varias veces, lo vuelvo a mostrar. Si yo soy José, y José, vamos a ponerlo, José, acá tenemos también a Mariano, a Mirta, y acá vamos a poner a Josefina. Estas 4 personas, vamos a borrar acá naranja. Estas 4 personas quieren transaccionar.
¿Qué vende Josefina? Josefina vende carne. ¿Yo qué vendo? Vendo limones. Entonces yo voy con Josefina y le digo, Josefina, ¿sabes qué? Quiero tu carne. Ah, qué bueno, me dice Josefina. Pero yo no quiero tus limones. Ah, qué macana. ¿Y cómo hacemos? Pero mira, yo sé que Mirta tiene duraznos. El ejemplo es muy básico, es de una economía de trueque. Duraznos, ¿no? Ay, pero yo no quiero duraznos. Perdón, yo quiero carne, Josefina quiere duraznos, y los limones que yo tengo se los vendo a Mirta. Entonces necesitamos 3 personas para hacer esto. Ahora, si Mirta no quiere mis limones, tengo que ir a preguntarle a José qué vende, a ver si lo quiere Mirta. El dinero, perdón, el dinero, como bien de cambio, viene a suplir todas estas trabas, y como bien de cambio, a mí me da lo mismo que vendas carne, aviones, tubos de acero sin costura, o que vendas transistores o pantallas LED para celulares iPhone en Corea del Norte, en Corea del Sur, perdón, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque lo cambio con dinero. Cuando el dinero no está, es más difícil. Y cuando hay solamente efectivo, es más difícil progresar también. En el interior de Córdoba empezó a existir en los últimos 30 años tarjeta naranja. Tarjeta naranja facilitó las posibilidades de transacción entre las personas. ¿Por qué? Porque no existían bancos privados propios. No existía un banco privado que se tenía ganas de ir, no sé, a Río Tercero, o San Francisco, o La Boulaye, ahí cerca de Santa Fe. Entonces no permite el desarrollo. ¿Por qué? Porque el dinero lo que permite es la transaccionabilidad rápida. Cuando yo tengo una tarjeta, voy y compro, está bien, me endeudo automáticamente con alguien. Pero el buen uso de la tarjeta genera la posibilidad. Es peor un casino. Eso yo se les aseguro. Peor en un pueblo, lo peor que le puede meter a un pueblo es un casino. No una tarjeta de crédito o un banco. Cuando yo voy a transaccionar, transacciono rápidamente con la persona. No tengo que agarrar y decir, che, uy, el cajero automático. Miren, yo viví en una ciudad en un pueblito que se llamaba Balneario Reta, al sur de la provincia de Buenos Aires. No había cajero automático, había que hacer 30 kilómetros para ir al cajero automático. Ustedes miren el desarrollo del pueblo que tiene el cajero automático y el desarrollo del pueblo que no tiene el cajero automático, y son distintos. Uno se desarrolló más y otro se desarrolló menos. ¿Por qué? Porque la necesidad de contar con dinero de rápida facilidad, de rápida transaccionabilidad, permite que las personas en esas aldeas, en esos pequeños lugares, puedan generar más rápida la corriente de la información y transaccionar rápidamente. Si yo no tengo efectivo, como le pasa a Josefina, que tiene carne, Mariano tiene limones, Mirta tiene durazno, y entre nosotros no sabemos cómo podemos transaccionar, el dinero también va creciendo en la medida que es más líquido. El aumento de la liquidez en el dinero me permite, y en el aumento de la transaccionabilidad, me permite generar un flujo de información que permite el crecimiento económico. Cuanto más dinero tengo en la economía, no emisión monetaria, ojo, No, porque una no, ya cosa se es entiende, se emitir entiende bien. dinero y otra Sí, cosa es no, que yo no, no. tengo dinero que se genere, porque la tarjeta de crédito es dinero. Sí. La tarjeta de crédito es dinero. ¿Qué tipo de dinero es? Es un dinero prestado. Es el préstamo. Porque siempre vieron que está la pregunta, ¿quién existió primero, el huevo o la gallina? Y en economía tenemos un gran dilema. ¿Quién existió primero, el crédito o el dinero? ¿El qué, perdón? ¿El crédito o el dinero? El Es algo que crédito. no, es que no lo sabemos todavía. Si tenés ¿Por crédito, qué? tenés dinero. Claro, ¿por qué?
Porque cuando la sociedad comenzó a crecer y comenzó a generar trueque y a generar, como se llama, transacciones, lo que no existía era el dinero propiamente dicho. Es más, existía el tabaco, funcionó como dinero en el sur de las colonias americanas a principios del siglo XIX. Y recuerdo que esto lo dice John Galbraith, que es un economista del siglo XX, que él dice, escúchame, cuando empezaron a incrementarse los campos de tabaco, empezó a haber inflación. Y esto es muy interesante. También en la región, en una isla en Oceanía, yo no recuerdo el nombre de la tribu, transaccionaban con piedras que no estaban en la isla, que estaban arriba de la montaña, y cuando se podía transaccionar con eso, y empezaron a transaccionar con otra isla, y un día se les cae un cargamento de esas piedras, la economía tuvo menos dinero. ¿Y qué generó eso? Un aumento del crecimiento. Porque una cosa es el dinero y otra cosa es el crédito. Si yo genero, por ejemplo, hoy en el mundo se estima que hay 7 veces la cantidad de dinero estimado prestado. 7 veces. Es decir, el crédito superó 7 veces a la cantidad de dinero en circulación. Y esto lo que demuestra es la falta de penetración del sistema financiero en el interior, ¿no? Yo mencionarle a una persona que es un bono, que es una acción, que es un futuro, o incluso que es un préstamo entre un sector, en una SGR, por ejemplo, que nadie debe saber qué es la sigla SGR, Sociedades de Garantía Recíproca, que ayudan a las pymes a poder crecer. Esto no se conoce. ¿Por qué? Por la falta de información. Cuando la información es asimétrica, es decir, hay alguien que tiene mucha información y alguien que tiene poquita información, es lo que genera estos problemas de transacciones, ¿no? Josefina tiene carne, Mariano tiene limones, Mirta tiene durazno, pero no sé lo que tiene José. Entonces, como yo no sé lo que tiene José, no sé qué le puedo ofrecer, hasta que él me lo diga. Josefina, Mirta y Mariano revelaron lo que tienen y revelaron lo que quieren. La información es simétrica, ¿no? Información perfecta. Entre los tres hay información perfecta. Pero agregamos una persona más que no sabemos qué tiene y no sabemos qué quiere. Cuando pasa eso en la economía, es fundamental el rol del dinero como bien de cambio, como bien que se nos permite transaccionar rápidamente. El dinero es uno de los hallazgos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque no tiene valor de uso. ¿Yo el dinero para qué lo voy a usar? Antes el oro lo usaba para ponerme un anillo, para, no sé, para joyas, la plata también, el tabaco para fumar, pero el papel de 100 pesos, ¿para qué lo voy a usar? ¿De servilleta? No. O sea, el dinero, cuando menos capacidad de uso tenga, cuando menos uso pueda tener, mejor. ¿Por qué? Porque su característica esencial es el bien de cambio, ser bien de cambio. Una criptomoneda, ¿para qué la voy a usar? Para hacer transacciones. Exactamente, solamente para transaccionar. Solamente para transaccionar. Por eso el dinero, y por eso la relación que debe haber entre el dinero y los bienes, debe ser sana. ¿Y cuándo es una relación sana? Cuando el dinero está limitado. Hay esta cantidad de dinero. Esta es la economía y hay esta cantidad. No se puede aumentar la cantidad de dinero porque sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando aumento la cantidad de dinero porque sí? Como pasó acá en Argentina, que se aumentó 200 veces desde el año 2000 a hoy. Pierden valor el dinero contra los bienes. Voy a mirar el chat que lo tengo ahí
Contra los caliente. bienes. Había algunas preguntas, pero bueno, no sé si Ricky sigue estando acá, que quería preguntar algo. Bueno. Si alguno tiene alguna pregunta, mándese a preguntar. No me queda muy claro el tema de suma cero. ¿Cómo juega la salida del dinero del sistema? Fuga al exterior, colchón. Ah, esto lo pregunta Pedro FK. El tema es el siguiente. Cuando es un juego de suma cero, significa que el dinero no. Vos transaccionás como Estado o como hogar, ¿no? En la economía hay 3 sectores, dijimos, ¿no? Vamos a borrar esto acá. Borrar todo. Hay 3 sectores. Está el sector público, que dijimos que es gasto más menos impuestos. El sector privado, más el sector externo. Entre esos 3 sectores pueden jugar. Y digo suma cero, porque si hubiese una diferencia, esa diferencia la tendría que financiar alguien. Y como todavía no trabajamos con los marcianos, o sea, yo lo digo así para que se entienda, no, por favor, es una forma de decirlo chistosa. Y si no fue chiste, discúlpenme, mal Sí, humor. Pero, ¿qué pasa? Yo como argentino puedo transaccionar con el sector público o con el sector externo. Si yo transacciono con el sector externo, es una importación, ¿no? Si yo le compro algo, no sé, nosotros, por ejemplo, en Más Inversiones tenemos un servidor que es de la India, para que la página esté andando. Algunos no pudieron andar estos días, ayer, sobre todo porque se nos cayó el sistema en la India, así que hoy anduvimos otra vez. Le pedimos disculpas a aquellos que se han conectado y no pudieron entrar. No pasó nada, pero bueno. Es como cerrar, ¿vieron? Esto es como tener un local a la calle. Te lo cierran y no podés abrir. El sector externo, en este caso, yo hice una importación. ¿Qué gasté? ¿Qué divisa gasto? Gastó dólares. Entonces es menos dólares para la economía argentina. Pero ¿qué pasa cuando son menos dólares para la economía argentina? Esa importación me tiene que generar un efecto multiplicador que me permita, por ejemplo, llevar esta charla con ustedes. O sea, esos 65 dólares, ¿es una fuga de capital? No. No. No, pagaste un servicio, No. pagaste un bien. Pedro, ahí hay un error de concepto. Hablo de fuga en negro, me dice Pedro acá. El único dinero en negro que se maneja en la economía son el dinero de los colchones, ¿no? Los dólares que salen del sistema y, bueno, cuando se transacciona ilegalmente. Pero esto en la economía lo conoce cuando sabe que el sector público pone mucha mano. Cuando pones mucho impuesto, los comercios o los privados, los entes, negocian en un mercado paralelo. ¿Cómo se le dice al dólar blue? Paralelo, ¿no? Mercado paralelo. ¿Por qué se negocia el dólar en paralelo? Sí, por eso. Porque el Estado Eso no es negro. permite. Sí. Y termina teniendo tanta legitimidad como un mercado en blanco. Cuando el Estado prohíbe mucho algo, esto recuérdenlo siempre, cuando el Estado prohíbe mucho algo, le da legitimidad si el sector privado lo quiere. ¿No? Porque una cosa me pueden decir, bueno, el sector, el Estado prohíbe que yo quiera drogarme todos los días. Bueno, pero está bien que lo haga. ¿No? ¿Por qué? Porque el Estado ve que hay un problema de salud pública ahí. Pero hay otros estados que dicen, no, pará, vamos a Holanda. La marihuana está todo bien. Nosotros no queremos que sea con la cocaína, por ejemplo, o el éxtasis. Según el Estado, cómo va evolucionando, por ejemplo, en Chile se usa el cannabis medicinal. Pero vos vas a Bolivia y en Bolivia no existe el cannabis medicinal. Vos vas a Uruguay, en Uruguay existe,
y ya se vende como algo en una farmacia. En Italia también. En Holanda también. ¿Pero qué significa eso? Que el Estado lo evaluó y que lo consensuó con el sector privado. Porque ¿qué tiene que hacer el sector público con el sector privado? Que es fundamental. Consensuar. Consenso. Si no consensuás, No sé. es muy difícil poder llevar a cabo políticas públicas de crecimiento económico, de desarrollo económico. Argentina tiene ese problema hoy. Argentina hoy no tiene hoy Argentina perdió el sendero del crecimiento económico. Perdió el sendero del desarrollo en los 70 y en los 80. En los 90 parecía que lo recuperaba. La crisis del 2001, una caída casi del 12% del producto, junto a la que hoy tenemos una caída del 9,9% del producto. Hoy Argentina tiene una caída del 9,9% del producto en el año 2020. Es una de las peores caídas en su historia. ¿Qué significa esto? Menos plata y más gente. O sea, cada vez hay más dinero, perdón, cada vez hay menos dinero para una mayor cantidad de personas. ¿Se entiende? Sí. Y eso es lo que genera lo que nosotros llamamos en economía, nosotros tenemos el PBI, ¿no? Y abajo del PBI ponemos algo que se llama población. Esto es igual al PBI per cápita, o sea, por persona. Si uno mira los países más ricos del mundo, tienen un PBI per cápita de $90.000. Es decir, ganan aproximadamente promedio $90.000 al año. Promedio. En Argentina, lamentablemente, el PBI per cápita promedio está por debajo de los $7.000. ¿Por qué? Porque crece esto y baja esto. Por ende, esto baja muy fuertemente. Por eso somos un país pobre. Argentina pasó de ser un ingreso medio alto a finales de los 90. Primero fue un país de ingreso alto. Argentina llegó a ser la primera economía del mundo en PBI per cápita a principios del siglo XX. A medida que fueron pasando los años, se mantuvo en los puestos del 1 al 10. Y hoy Argentina, hacia finales de los 90, se mantuvo en los puestos 20. Y hoy Argentina ya está por debajo de los primeros 50. ¿No? Argentina no tiene un PBI relativamente fuerte, una población cada vez mayor, pero que cada vez gana menos esa población. Por eso Argentina tiene este grave problema y este grave dilema de la participación del sector público dentro de la economía. El rol del Estado. ¿Cuánto me conviene el rol del Estado? El rol del Estado ha crecido enormemente en los últimos 50 años y lo único que me ha demostrado es que Argentina haya perdido más de 50 puestos en comparación a sus principales competidores. Argentina triplicaba el ingreso per cápita de Corea del Sur en los años 60 y hoy tenemos prácticamente una décima parte del ingreso per cápita de Corea del Sur. Así que bueno, espero que la clase de hoy, que fue más económica que financiera, les haya servido. Nos encontramos mañana los de Alerta Inversión, los de Superación y Asesores 3D. Mañana, miércoles, 19 horas. El jueves, Aunque el viernes. aunque sea feriado, lo tenemos. Aunque sea igual. feriado, acá se trabaja igual. Hay que hacer patria. Y Sí. el viernes nos encontramos con la gente de Encuentra Millonarios, CryptoGo y Turbodólar. Así que bueno, algunos los voy a ver repetidamente y a otros los voy a ver un día y otro día. Así que les agradezco enormemente. Nosotros tenemos mucha la intención de poder educarlos financieramente, de poder democratizar la información financiera y económica. Yo creo que en Argentina el problema mayor es la falta de información, la falta de educación. Y del gobierno también, La entonces. estrepitosa caída de la educación argentina ha golpeado a que la gente sepa menos de finanzas. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacerlo. Algún día capaz que nos van a prohibir también, ¿no?
nos prohíben tantas cosas, capaz que nos van a prohibir hasta poder charlar de finanzas y de inversiones. Pero bueno, esperemos que no. Yo creo que no. No, quisiera No creer va a que pasar, no. no va a pasar eso. No, Pero no. bueno, un placer, como siempre. Y bueno, nos estamos viendo mañana y el viernes. El viernes. Bueno, muchas Chicos, un gracias. placer como Muchas siempre. gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao, hasta el viernes. Chao. Chao.